Hola, vamos a iniciar con una nueva clase del Plan Humanista de cuarto medio para preparar la prueba de competencias lectoras de este año 2020. Les había hablado que esta prueba contemplaba dos tipos de textos literarios: los textos narrativos que vimos la clase anterior y los textos dramáticos, que son los que vamos a ver esta clase. ¿Qué es un texto dramático? Es aquel que tiene como propósito ser representado en un escenario. Se basa en el diálogo entre los personajes. Es decir, que acá la historia ya no es contada por un narrador, sino que nosotros nos vamos enterando de los acontecimientos a medida que vamos leyendo este diálogo entre los personajes. Son ellos quienes nos van básicamente contando la historia, contando lo que va sucediendo. Es la principal característica y lo que lo diferencia del texto narrativo. ¿Qué es una obra dramática? La obra dramática es la que está escrita por el dramaturgo. Él es el escritor de esta obra y nos presenta, al igual que en el texto narrativo, un mundo ficticio, ¿ya? Crea este mundo ficticio, pero lo crea a través de diálogos de los personajes y también de acotaciones. Las acotaciones son todas las indicaciones que este dramaturgo nos va dejando en el camino, por decirlo de alguna forma, para que se pueda llevar a cabo la puesta en escena, para que este mundo ficticio que él creó en su imaginación salga en el escenario lo más parecido posible a lo que él pensó. Para eso son las acotaciones. Y llega al lector. La obra dramática llega al lector. Recuerden que estamos hablando de el texto. Eso es la obra dramática, lo que escribe el dramaturgo y que nosotros podemos leer. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver la representación de las obras dramáticas, porque los vemos en series, los vemos en las teleseries, en los comerciales a diario. Siempre están representando todo lo que se componga por un guión, cumple con ser una obra dramática. Pero el texto en sí, lo que nosotros leemos, es la obra dramática. ¿Qué tenemos que diferenciar de la obra teatral? La obra teatral es cuando ya se lleva a cabo esta obra dramática y esta es llevada a cabo por el director. Él está a cargo de representar el mundo ficticio que imaginó el dramaturgo, poniéndolo en escena a través de la escenografía, del vestuario de los personajes, eligiendo los actores, las luces, etcétera, iluminación. Y esto es recibido por el espectador. El texto dramático tiene dos estructuras, una que es interna y una que es externa. En cuanto a la estructura interna, tiene que ver con la composición, cómo se llevan a cabo las acciones dentro de lo que está sucediendo en, por decirlo de alguna forma, en la historia que nos están relatando estos personajes. Y aquí hay tres etapas. Primero, la presentación del conflicto. Aquí hay una tensión entre dos fuerzas, la protagonista y la antagonista. Luego se desarrolla el conflicto. Aquí vamos viendo lo que hace cada personaje, cómo se comporta. em, Aparecen otros personajes también y se da el momento de máximo clímax, que es la mayor tensión. ¿Ya? Cuando llega así como la mayor pelea que podamos ver, cuando el mayor desencuentro, ese es el clímax, que nos pide una resolución, nos pide que este conflicto ya se extendió tanto que tiene que haber una resolución.
no se puede seguir extendiendo. Y pasamos al desenlace, que es la resolución del conflicto. Y aquí, estas fuerzas que nos mencionaron al inicio, la protagonista o la antagonista, alguna de las dos sale vencedora en el desenlace. Alguna de las dos gana por encima de la otra. Y en cuanto a la estructura externa, tiene que ver con la forma en que está escrita esta obra dramática, cómo la ordena el dramaturgo. Tenemos primero los actos, que son las divisiones mayores, generalmente y tradicionalmente suelen ser 3. Hoy en día se utiliza mucho que sea solo un acto y es la misma unidad de sentido, o sea, se mantienen los personajes, se mantiene la escena, generalmente es el mismo cuadro y por eso se mantiene el acto en sí. El cuadro tiene que ver con la ambientación física, con la escenografía, la iluminación, el montaje, etcétera. Con eso está relacionado el cuadro. Y la escena es un fragmento determinado y se marca con la entrada o la salida de los personajes. Los recursos lingüísticos que se utilizan en el texto dramático, primero son los personajes. Y estos son súper importantes porque, como les decía, recae en ellos el tener que de alguna u otra forma contarnos lo que está sucediendo y que nosotros podamos ir hilando a través de sus diálogos la historia que se está relatando detrás. Hay algunos tipos de personajes que les podrían aparecer a ustedes en esta prueba porque son, suelen aparecer en textos más clásicos. Por ejemplo, la tragedia griega. Y son los personajes colectivos y los alegóricos. Los colectivos son los que representan a muchos, por ejemplo, el coro o el corifeo que se le llama. Esos son los personajes que representaban al pueblo, en la voz del pueblo completo. Entonces, por eso se le llama personaje colectivo. Incluso en obras que han sido después se le pone pueblo o, o alguna otra forma, pero se da a entender que no es una persona la que está hablando, sino que es la voz de varios. Y también tenemos el personaje alegórico, que es un concepto abstracto. Por ejemplo, si apareciera por ahí la voz de la muerte, o un coro de ángeles, algo así. En cuanto al lenguaje utilizado, sabemos que se configura a través de parlamentos y acotaciones. Ya les mencioné un poquito, pero vamos a ahondar ahora en esto. Los parlamentos son la sección del libreto que interpretan los actores, ¿ya? Tenemos los diálogos, que son los más comunes, que se dan entre dos o más personajes, que suelen ser lo que conocemos como conversaciones, que se dan entre los personajes. Luego tenemos el monólogo, que es una conversación de uno de los personajes consigo mismo o a un público que suele ser indiferente. Luego tenemos el soliloquio, que es un discurso interno, tiene que ver con los sentimientos, los pensamientos de un personaje que está solo. Y el aparte, que son las palabras que dice o expresa un personaje para sí mismo, creyendo que el resto no lo escucha. Sería como la voz interna de este personaje. Y en cuanto a las acotaciones, habíamos dicho que era la ayuda que nos daba el dramaturgo para que nosotros supiéramos cómo él había imaginado el contexto en el que se desarrollaba su historia. Pero también nos da ayuda en cuanto a los recursos no lingüísticos, todo lo que tiene que ver con los gestos, con el vestuario, con la iluminación, con los movimientos que tienen que llevar a cabo los actores una vez que interpreten esta obra dramática, van en la parte de las acotaciones.
Ahora vamos a ver un ejemplo para que podamos ver los recursos. Tenemos el título Veraneando en Zapallar. Nuestro dramaturgo, Eduardo Valenzuela Olivos, es chileno. Nos indica que es un acto único, o sea, toda la obra se da en solo un acto. Tenemos la primera acotación que nos dice: la escena representa el patio de la casa de don Procopio Rabadilla. En primer término, a ambos lados, puertas que dan acceso a habitaciones interiores. Alegran el patio numerosas matas de zapallo con sus frutos, destacándose visiblemente. Al levantar el telón, don Procopio está sentado leyendo atentamente el diario, mientras doña Robustina examina unos figurines de modas, junto a una mesita de bambú. Hay varias sillas en amable desorden. Aquí nos indica todo cómo tiene que estar. La escena, cómo tienen que estar los personajes, en qué tienen que sentarse, qué tienen que estar haciendo, qué ocurre cuando levanta el telón. A ese nivel de indicaciones llega el dramaturgo en sus acotaciones. Luego nos indica la escena. Esta es la primera escena y como yo les decía, la escena se marca por la entrada o la salida de los personajes. Entonces, aquí nos mencionan los personajes que es Procopio y Robustina, que entran a escena y se nos marca el inicio de esta escena. Tenemos nuestros personajes que tienen cada uno sus parlamentos, ya que eran los parlamentos, en este caso los diálogos que mantienen entre ellos. Procopio se encuentran veraneando en Zapallar el talentoso abogado don Procopio Rabadilla, su distinguida esposa doña Robustina Jamarillo y sus encantadoras hijas Amparo, Consuelo y Esperanza. ¿Qué tal el parrafito? Aquí teníamos una acotación leyendo un diario, lo que tenía que estar haciendo el actor al momento de decir su parlamento. Robustina, Procopio, no me saques de mis casillas. En lugar de agradecerme lo que hago por prestigiar nuestro nombre, por asegurar el porvenir de nuestras hijas, por darte brillo, el parlamento de Robustina. Así se compone, así tiene que verse la estructura en general de un texto dramático. ¿Por qué es importante que sepamos evidenciar los parlamentos? Porque es lo que nos va a ayudar a darle contexto a lo que estamos leyendo, para que se nos facilite la comprensión de este tipo de texto. La próxima semana vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con este tipo de textos. Así que nos vemos la próxima clase.